un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a su programa Algo Dios va a hacer. Felices de tenerles con nosotros. Nos es un gozo tremendo saber que en diferentes lugares del mundo nos escuchan, nos siguen jueves tras jueves, y para nosotros es de gran alegría y motivación para seguir adelante, tratando de predicar el Evangelio, porque lo que queremos hacer es llegar con las buenas noticias de salvación a todos los hogares, allí donde el Señor lleve este programa. De manera que en esta hora, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa espléndido, precioso, junto a nuestro amigo Luis Cortés. En un momento le daremos paso. Y solamente decirles que, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la venida de Cristo. Y para muchos esto es, quizá para algunos sea locura, pero en realidad no hay nada más veraz que encontremos en las Escrituras, que así como Cristo vino la primera vez y podemos constatar que Cristo estuvo aquí y pisó este mundo, también sabemos que se cumplirá la promesa de su segunda venida. Y me gustaría comenzar este programa con una lectura bíblica para que todos puedan acompañarme, así que te invito a que busque en el Evangelio de Juan capítulo 14, allí en el verso primero, donde leemos lo siguiente: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un pasaje clave para esta tarde, y ahora lo que nos queda es decir gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Muy bien, como siempre, encantado de volver a estar en este programa y poder compartir acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Un saludo cordial a todos los que escuchan y ven este programa. Pues muchas gracias, Luis. Es un placer, de verdad, tenerte siempre con nosotros, porque ya sabemos de antemano que muchas dudas van a ser resueltas en pensamiento, en los corazones de los que nos escuchan en esta tarde. Cristo vendrá otra vez. Lo que para muchos es locura o para algunos es desconocido, para nosotros quizás sea el acontecimiento más importante que espera la Iglesia. ¿Verdaderamente la segunda venida de Cristo, Luis, es el acontecimiento más importante que espera la Iglesia? Sí, así es, estimado amigo. El acontecimiento más importante que espera la Iglesia de Cristo es lo que se conoce como el traslado de la Iglesia, o lo que también se conoce como el arrebatamiento o el rapto de la Iglesia, que es lo mismo, cuando la Iglesia sea trasladada a la presencia del Señor. O mejor dicho, cuando Cristo venga a buscar a su esposa, a su Iglesia, para llevarla a su misma presencia. Y este es el acontecimiento más importante que la Iglesia espera, y que todos los creyentes ponemos nuestra esperanza en ese momento cuando nuestro Señor y Salvador venga a buscar a su pueblo. Bueno, hay que aclarar lo siguiente, porque claro, si es verdad que los creyentes tenemos esperanza de vida eterna, sabemos que cuando cerremos aquí los ojos los abriremos en la presencia de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero lo que quizá no está tan claro es que la Iglesia, estando nosotros vivos, Cristo venga a buscarnos. Y esto es algo sobrenatural que va a acontecer en la historia de la humanidad. Por eso te pregunto, Luis, ¿el arrebatamiento es una invención del cristianismo, de los cristianos, o realmente hay fundamento bíblico para argumentar esto? Pues la verdad es que
esta doctrina del arrebatamiento o el traslado de la Iglesia a la presencia del Señor no es una invención del cristianismo, no es una invención de los teólogos, sino que es una verdad bíblica que encontramos en los escritos del Nuevo Testamento especialmente, ¿verdad? Y el texto que has leído al principio, en el Evangelio según Juan, capítulo 14, ahí Cristo viene a expresar de alguna forma que Él vendrá a buscar a su pueblo. Y hay también otro texto clásico, ¿no? Un texto clásico del apóstol San Pablo, en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos del 13 al 17. Ahí se expresa y se nos enseña esa doctrina que los cristianos creemos y que enseñamos y predicamos. Por tanto, no es una invención del cristianismo, es una verdad bíblica. Luis, cuando hablas exactamente del rapto de la Iglesia, me gustaría que pudieras aclarar esto. ¿Te refieres a la segunda venida de Cristo? Porque aquí es donde quizá nos liamos un poco. ¿Qué diferencia hay entre el rapto y la segunda venida? Muy bien. Es importante hacer una distinción entre esos dos acontecimientos, entre el rapto o el traslado de la Iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Son dos acontecimientos diferentes. En el rapto o en el traslado, la Iglesia es llevada a la presencia del Señor. Cristo viene a buscar a su Iglesia para llevarla a su misma presencia. Pero en la segunda venida de Cristo en gloria, Cristo viene a este mundo con su Iglesia para establecer lo que la Escritura nos enseña, el reino milenial, para establecer su reino glorioso mesiánico. Por tanto, es importante hacer una distinción entre el traslado de la Iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. O sea, esto quiere decir que para que en la segunda venida de Cristo la Iglesia venga con Cristo, antes ha tenido que ser arrebatada. ¿Es así, Luis? Correcto. Muy bien, es interesante el tema, ¿no? Yo no digo que este programa se presenta muy interesante. Ahora, si vamos a buscar en el fundamento bíblico, necesitamos leer algún pasaje que nos exprese esto que Luis nos está comentando. ¿En qué versículo, en qué parte de la Biblia se nos expresa esta verdad? Bueno, esta verdad bíblica se expresa en varias porciones de la Sagrada Escritura, pero hay un texto clásico que es un texto que procede de la pluma del apóstol San Pablo y que se encuentra en su primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer, para no leerlo todo, vamos a leer los versículos 16 y 17 del capítulo 4 de esta carta. Notad lo que dice ahí el apóstol Pablo a esta iglesia. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la doctrina. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos vosotros con estas palabras. Este es el texto clásico en donde se nos enseña lo que llamamos el arrebatamiento, el rapto o simplemente la traslación de la Iglesia a la presencia del Señor. Y por tanto podemos observar con claridad que no es una invención de los teólogos, no es una invención de la Iglesia, es una verdad bíblica que está, por tanto, registrada y consignada en la palabra de Dios. Así es, porque
es interesante ver que la palabra de Dios lo expresa con toda claridad y creo que es una doctrina o una experiencia que la Iglesia pues va a vivir a lo largo de la historia, pero realmente el rapto de la Iglesia es algo que es desconocido para muchísima gente y sobre todo también muy confundido con la segunda venida de Cristo. Ahora, si Cristo viene a buscar a su Iglesia para que la Iglesia sea arrebatada, tenga un encuentro con el Señor en las nubes, podríamos decir, ¿qué personas componen entonces la Iglesia que Cristo viene a buscar? Pues esta pregunta es importante porque a veces se confunde lo que es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, según la enseñanza bíblica, la componen todas aquellas personas, tanto mujeres como hombres, que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, prácticamente desde el día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hasta el día del arrebatamiento. Recordar, estimados amigos, que la Iglesia nace en el día de Pentecostés, tal como nos narra el evangelista Lucas o el historiador Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí se nos narra el nacimiento de la Iglesia. Y desde ese momento en que la Iglesia nace, todas aquellas personas que han creído en Cristo como Salvador personal, todas aquellas personas que han nacido de nuevo, como dice la Escritura, por la intervención, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, todas aquellas personas desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento componen la Iglesia. Y Cristo viene a buscar a su única Iglesia, a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Cristo, desde Pentecostés hasta el día del rapto. Eso es lo que componen la Iglesia. No todos son Iglesia. Algunos profesan ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. Y puede que se congreguen en iglesias, pero a lo mejor no han creído de verdad en Cristo. Pero aquellos que han puesto su fe y han entregado su vida por completo a Cristo, esos vienen a formar parte de la única Iglesia del Señor Jesucristo. Es muy, muy interesante esto y sobre todo a nuestros amigos hacerles entender que a veces uno puede pensar que todas las religiones nos van a llevar a Dios y si usted, por ejemplo, puede creer que Cristo viene a buscar a su Iglesia, pues realmente usted, aunque esté creyendo en otra cosa o tenga otra religión, al final, pues también usted se irá al cielo. Pero esto no es lo que la Biblia, esto no es lo que la Biblia nos enseña y Luis nos lo está expresando con mucha claridad. Luis, en cuanto al día y la hora, ¿se sabe el día y la hora del arrebatamiento de la Iglesia? Pues la respuesta bíblica es que no, un rotundo no. No se sabe ni el día ni la hora. Esto lo dice la misma Escritura. Solo el Dios soberano sabe el día y la hora. Por tanto, es un acontecimiento que no sabemos cuándo va a acontecer. No sabemos ni el día ni la hora. Solo Dios lo sabe. Ahora, es cierto, Luis, que, bueno, creo que estás al corriente, ¿verdad?, de esto, de que en varias ocasiones diferentes organizaciones se han atrevido a poner fecha a la venida de Cristo. Esto se le puede dar credibilidad. Bueno, en vista que no ha venido todavía, pues uno se puede dar cuenta de que no se ha cumplido esa predicción. Pero hay personas que se atreven a poner fecha. ¿Es correcto esto? ¿Se puede uno atrever a poner fecha, día a la venida de Cristo? Eso es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Yo diría que es un pecado contra Dios. Porque la misma Escritura enseña que el día ni la hora
nadie lo sabe, solamente el Señor. Lo que ocurre es que desde el inicio de la Iglesia, en el siglo I, hasta nuestros días, en el siglo XXI, han habido falsos maestros, falsos maestros que han tergiversado las Escrituras, que enseñan un evangelio contrario al único y verdadero evangelio bíblico. Y esto ya ocurría en el siglo I. Algunos, por ejemplo, ya en esa época negaban la venida del Señor. Y el apóstol Pedro tiene que escribir su segundo escrito para refutar esta herejía, porque algunos negaban la venida del Señor. Y así, a lo largo de la historia del cristianismo, han surgido falsos maestros que han predicado enseñanzas contrarias a la verdad bíblica. Y muchos de estos falsos maestros, herejes, han dado fecha y día para la venida del Señor. Pero esto es un pecado. Es un pecado porque la misma Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente el Dios soberano. Eso es importante matizarlo y tenerlo en cuenta. Muy interesante, Luis, muy interesante lo que nos estás explicando. Estoy pensando en el rapto de la Iglesia, ya no en la segunda venida, sino en el rapto de la Iglesia. Pues nos has explicado de que no podemos saber ni el día ni la hora. Pero una pregunta que quiero hacerte es, que no sepamos el día ni la hora, ¿quiere decir que Dios esté retardando esa promesa de venir a buscar a su iglesia? ¿O la venida del Señor, en el sentido de llevarse a su iglesia con Él en las nubes, puede ser inminente, puede suceder en este mismo instante? Así es, estimado amigo y estimada audiencia. En el arrebatamiento de la Iglesia no hay señales, no se tienen que cumplir profecías, como algunos dicen por ahí. Es un acontecimiento, como bien has dicho, inminente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando decimos que el rapto de la Iglesia es un acontecimiento inminente, estamos afirmando que puede ocurrir en cualquier momento. No sabemos cuándo puede ocurrir, pero puede ocurrir ahora mismo, puede ocurrir mañana. Es un acontecimiento inminente y, por tanto, puede ocurrir en cualquier momento. Lo que hay una diferencia, como ya hemos dicho, entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Como ya he dicho, en el arrebatamiento no hay señales que anuncien tal acontecimiento. Pero con respecto a la segunda venida de Cristo, hay señales que anuncian su segunda venida. Tal como leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Notar lo que dice ahí el texto sagrado, tratando acerca de la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Dice así: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí sí encontramos que la segunda venida de Cristo está precedida por ciertas señales a nivel cósmico. Pero en el arrebatamiento de la Iglesia no hay señales. Es un acontecimiento inminente. Y como hemos comenzado diciendo al principio del programa, la Iglesia espera como el gran acontecimiento, como el glorioso acontecimiento importante, ese día, cuando Cristo venga a buscar a su Iglesia para llevarla a su presencia. Es un tema maravilloso, Luis, es un tema esperanzador, glorioso, y les animaría a toda la audiencia a que presten atención y que tomen decisión por Cristo,
para que cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, pues cada uno de ustedes también forme parte de la iglesia de Cristo. Simplemente porque se hayan arrepentido de sus pecados, hayan pedido perdón al Señor y el Señor les haya añadido a la iglesia. Y esto les va a dar la seguridad de que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, pues usted marchará también a tener un encuentro juntamente con Él en las nubes. Luis, el tema avanza, se está poniendo muy interesante y la pregunta que quiero hacerte, por ejemplo, sería, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez y dónde estará la iglesia del Señor? Esta es también una muy buena pregunta. Cuando Cristo venga en su segunda venida en gloria, va a irrumpir de nuevo en esta historia, en este mundo, para establecer su reino glorioso, el reino mesiánico, un reino que tendrá una duración de 1000 años, tal como la Escritura nos enseña. Cristo va a reinar como Rey Mesías, como el soberano en esta tierra, en este mundo, cumpliendo así con todas las promesas y pactos hechos con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento muy especialmente. Y hay un texto que encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 20, y vamos a leer solamente el versículo 6, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Notar lo que dice ahí el texto sagrado. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí encontramos esa doctrina que conocemos de forma técnica como el milenio. El milenio tiene que ver con 1000 años, tal como encontramos en este texto de Apocalipsis. Por tanto, Cristo va a reinar en esta tierra 1000 años literales. La Escritura no se puede alegorizar o no se debe alegorizar. La Escritura, la Biblia, debe ser leída usando el método gramático, histórico, literal. Por tanto, debemos leer la Biblia al igual que leemos cualquier tipo de literatura, con las mismas bases y los mismos métodos. Por tanto, entendemos, a la luz de la Biblia, que Cristo va a establecer su reino glorioso, mesiánico, de 1000 años. Y su iglesia, la iglesia de Cristo, va a reinar juntamente con Cristo, al igual que todos los santos de todas las épocas de la historia humana. Estoy pensando en la primera venida de Cristo, que conocemos todos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, Él nació de la bienaventurada Virgen María, allí en Belén, y verdaderamente podemos quizá caer en el error de pensar que Cristo va a venir de nuevo de una manera pues humilde, sencilla, para encarnarse y de alguna forma entregar su vida de una manera tremenda como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Pero esto no va a ser así la segunda venida, porque ¿en qué forma va a venir el Señor Jesucristo? ¿Va a venir como ese Cristo sufriente que todo el mundo tiene en sus mentes, clavado en la cruz? ¿O va a venir de otra manera, Luis? Pues hay un texto que no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero se encuentra en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19. Ahí el apóstol Juan narra o describe ese acontecimiento glorioso como es la segunda venida de Cristo en gloria. Y ahí se presenta a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra para reinar, Cristo va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y en su venida Él destruirá a todos los poderes impíos de este mundo y va a establecer su reino de paz, de justicia y de santidad. Por tanto, Cristo vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con autoridad y soberanía. ¿Cómo será, Luis, ese reino? Hay datos en las Escrituras, en la Biblia, que nos expresen un poco cómo será ese tiempo de reinado, esos 1000 años en el que el Señor reinará sobre la tierra. Pues sí, la verdad es que la Escritura nos enseña, nos da alguna información con respecto a las condiciones, ¿no? Especialmente a las condiciones terrestres durante el milenio. Por ejemplo, ese reino de Cristo en la tierra de 1000 años será un período de paz. Las guerras serán abolidas y todas las naciones de la tierra estarán sometidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Será un tiempo también de profunda e infinita, yo diría, santidad. La santidad será una de las características esenciales y principales del reino milenial. La gloria del Señor se manifestará en toda la tierra. Será un reino caracterizado por la justicia, ya que el orden social será perfecto. Y esto es algo maravilloso, estimado amigo. Si echamos un vistazo a la historia humana, podremos ver de que han sido pocos o casi nada los tiempos de paz, de justicia en esta tierra. Si echamos un vistazo a la historia humana, veremos de que a lo largo de la historia humana han habido guerras, injusticias, impiedad, desórdenes sociales. Y el mundo en realidad no ha experimentado esa verdadera paz, esa justicia y esa santidad de vida. Pero en el reino mesiánico de Cristo será un reino caracterizado por la paz, la justicia y la santidad. Los gobiernos humanos a lo largo de la historia de la humanidad han gobernado con injusticias, con impiedad, y no ha habido paz. Esa es la terrible realidad que ha experimentado la humanidad en la historia. Pero cuando Cristo venga a implantar su reino, habrá verdadera paz, justicia y santidad. Además, la maldición sobre la tierra será levantada y aún hasta los animales más feroces perderán su fiereza. Recordemos que cuando el hombre peca contra Dios, Génesis capítulo 3, el pecado entra en el mundo y en la experiencia humana, y con ello el cosmos, el universo, queda profundamente afectado por el pecado del hombre. De hecho, por causa del hombre, la tierra fue maldita. Y la tierra y el cosmos está sujeto a vanidad, ¿sí? Tal como enseña Pablo en Romanos 8. Pero en el milenio, esa maldición sobre la tierra será levantada. Y la tierra será de una forma restaurada. La tierra entera se unirá en adoración al Señor. Esas son algunas de las características principales del reino milenial. Tienen que saber todos los que nos están escuchando que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Hemos hecho una introducción en la que hemos hablado acerca del rapto de la iglesia, pero en este momento, justo en este instante, estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá en gloria, cuando Él afirmará sus pies en el monte de los olivos, y dice la Escritura que todo ojo le verá, incluso hasta de los que le traspasaron. Y realmente es un tema pues, de mucha importancia, porque debe hacernos pensar dónde estamos nosotros, en medio de toda esta historia, de todo lo que ha de acontecer, en dónde nos encontramos nosotros. Somos parte de la iglesia, somos parte de los que van a ser arrebatados, somos parte de los que vendrán para reinar con Cristo durante 1000 años. Pues todas esas preguntas que nos hacemos tienen respuesta en las Escrituras. Y en estos últimos tiempos, Luis, no sé si te das cuenta de que
viendo la situación de la pandemia, viendo la situación pues, de los volcanes, los terremotos, todo tipo de acontecimientos sobrenaturales en lo que es la naturaleza, etcétera, pues ha hecho pensar que la venida del Señor está cercana. Y la pregunta del millón en esta hora es, ¿Cristo viene pronto, Luis? ¿Estamos en los últimos tiempos? Bueno, quiero hacer una aclaración con respecto a los últimos tiempos. A la luz de la misma Biblia, especialmente a la luz del Nuevo Testamento, encontramos que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo para llevar a cabo el plan de redención, en ese momento comienzan los últimos tiempos y se van a extender hasta que la Iglesia sea trasladada a la presencia del Señor. Sin embargo, es cierto que el mundo, nuestra sociedad, cada vez va de mal en peor, en todos los aspectos, el aspecto moral, el aspecto ético, espiritual, religioso, político, en todas las esferas, en todos los aspectos, el mundo va de mal en peor y podemos ver con claridad que el mundo va hacia un caos, va hacia un caos. Y como creyentes, como cristianos, debemos predicar siempre que Cristo viene pronto, porque así lo enseña la Escritura. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Por tanto, debemos enseñar desde este programa, desde los púlpitos, que Cristo viene pronto para recoger a su iglesia y llevarla a su presencia. Ante todo lo que enseña la Biblia, Luis, sobre este tema, ante el panorama profético que nos estás presentando en esta tarde, ¿qué le recomiendas hacer a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde? Bueno, más que recomendar, les pediría urgentemente, es un mensaje urgente, que todas aquellas personas que ven este programa y no han recibido a Cristo como Salvador, que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe y confianza en el único Salvador, que es Jesucristo el Señor. Y cuando eso ocurre, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador, entrega su vida por completo a Cristo, pues al instante ese ser humano recibe el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Y notar algo importante, el que no cree en Cristo como su único Señor, sufrirá eterna condenación. Esto es un mensaje muy urgente. Es el mensaje más urgente que podemos presentar en el día de hoy. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Porque aquellos que rechazan a Cristo serán condenados por toda la eternidad en el infierno. Esa es la verdad que presenta la Biblia. Y nosotros, como ministros fieles del Evangelio, debemos enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Entrega tu vida a Cristo. Recíbelo como Señor y Salvador. Y Él te dará vida eterna, salvación y, como siempre digo, una gloriosa y viva esperanza. Así es, mis queridos amigos, es una esperanza viva, es una esperanza gloriosa de salvación, de vida eterna que no puede usted rechazar. Yo siempre digo que cuando Dios nos extiende la mano, debemos de ser lo suficientemente valientes para tomarnos de la mano de Dios, aferrarnos a Él y recibir lo que Él nos quiere dar, que es salvación y vida eterna. Pero tenemos que ser valientes y tomar una decisión por Cristo, porque Dios merece que le demos una respuesta, o que le digamos sí, o lamentablemente también podemos decirle que no. Pero desde el programa hoy les animamos a que se reconcilien con Dios, ahí donde quiera que estén.
Y tengo que decirles que el programa está llegando a su fin. Van pasando los minutos y llegamos al término del programa. Pero me gustaría terminar también como hemos comenzado, trayendo una palabra de esperanza. Y quiero volver a leer el versículo que leímos al comienzo para que usted se dé cuenta de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y lo que Él ha prometido. Y si quiere encontrar este versículo, tiene que buscarlo conmigo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde nos dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un versículo poderoso que nos llena de esperanza gloriosa de salvación. Y Luis, me gustaría darte las gracias por el tiempo que dedicas a este programa, a poder compartir cada tema que tocamos con tanta claridad, con tanta firmeza, sobre todo con tanta base bíblica. Así que te doy muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Y me gustaría, pues, dejarte un minuto a solas con la audiencia, como siempre hacemos, para que les digas lo que quieras, y o bien quieres leer alguna porción de las Escrituras, lo que tú sientas en tu corazón. Muy bien, pues simplemente leer un texto de la palabra de Dios que está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 12. Dice así el mismo Señor: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Así sea. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros y ocupar este tiempo, apartar este tiempo para estar en la presencia de Dios, escuchando su palabra y sobre todo recibiendo esta promesa de parte del Señor. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida de Dios está en este momento delante de ti para que la recibas. Y decirte pues que no te marches, sigue con nosotros jueves tras jueves, escudriñando las Escrituras, porque Dios va a traer luz a tu corazón, para que de alguna forma poco a poco vayas comprendiendo el amor de Dios y lo que Dios demanda de tu vida. Decirle a toda la audiencia que este y otros programas están ahí en el canal de YouTube, Algo Dios va a hacer, que los pueden ustedes buscar, compartir con quienes ustedes quieran, que además también pueden suscribirse para que les llegue el programa de una forma directa, y decirles que ante las luchas, ante las pruebas, ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones, yo les recomiendo, como cada jueves, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer.